La cromatografía la definimos como un conjunto de técnicas que tiene como fin la separación de una mezcla. Esta se va a dar por las características de las interacciones que tenga un componente en otra sustancia. Vamos a decir que la cromatografía también consiste en pasar de una fase móvil a través de una fase fija estacionaria sólida. Vamos a decir que esta fase estacionaria va a ser que se retrase el paso de los componentes de la muestra, teniendo componentes que van a atravesar a diferentes velocidades y a diferentes tiempos. Aquí también tenemos el concepto de tiempo de retención. Este va a ser el tiempo característico de paso de un sistema y esto lo representa cada componente. Es decir, que cada componente va a tener diferente tiempo de retención. Vamos a hablar de las técnicas cromatográficas en general. Estas van a depender de cómo se introduce la muestra a separar y cómo se desplaza por las fases estacionarias. Según su criterio, estas las vamos a dividir en cromatografía plana. En la cromatografía plana vamos a encontrar la cromatografía de papel. Se dice que esta técnica es utilizada para el análisis inorgánico cualitativo. Esta permite la separación e identificación de iones trabajados con cantidades mínimas de sustancia. Se dice que actualmente existen muchos papeles modificados con resina de iones y aluminio y otros tipos de papel. En la fase estacionaria, la muestra vamos a depositarla en una pequeña cantidad de una solución y esta se va evaporando el disolvente. Y se dice que la separación se basa en que la más soluble, que es el agua, se va a quedar más cerca del punto donde se aplicó la muestra. Y la menos soluble en agua va a ser un poco más alejada. Se dice que hay tipos de este tipo de cromatografía. Vamos a encontrar la ascendente, que es cuando el papel va hacia arriba. Vamos a encontrar la descendente, que está invertido, la radial y la de separación de zonas y sectores. En la cromatografía plana también encontramos lo que es la cromatografía de capa fina. Esta se va a basar que en la fase estacionaria es una capa de partículas de unos milímetros de espesor fijada sobre un soporte sólido. Generalmente estos soportes van a ser de aluminio, plástico o vidrio. Después va a aplicar un analito cerca de la parte inferior de la placa seca y el disolvente empieza a producir lo que es la separación. Este tiene unas grandes ventajas porque analiza simultáneamente la muestra y el patrón. Este proceso es más o menos similar a la de cromatografía en papel, también con las ventajas de que va a ser más rápido y tener mejores resultados de separación, y se pueden elegir entre diferentes tipos de absorbentes. Por último, vamos a encontrar la electroforonesis, y esta es separar las moléculas cargadas por migración de un campo eléctrico. También encontramos lo que es la cromatografía en columna. Esta va a poseer fase estacionaria que se va a encontrar dentro de una columna de vidrio, aproximadamente de 50 a 30 milímetros de diámetro, a lo que se hace pasar a una fase móvil rápida o gaseosa, que se encontrará en constante movimiento. El símbolo RF significa relación diferentes. En la cromatografía, el comportamiento migratorio de una sustancia se describe en función de esta relación. La retención se puede explicar en base a la competencia que se establece entre el soluto a separar y la fase móvil por absorberse a los centros activos polares de la fase estacionaria. Las moléculas del soluto se encuentran absorbidas en la fase estacionaria y a medida que se produce la dilución van siendo desplazadas por la fase móvil. La retención y la selectividad en la separación dependen de los valores de las constantes de los diferentes equilibrios químicos. Estas están en función de la polaridad del compuesto, que está determinada por el número y la naturaleza de los grupos funcionales presentes. Los solutos más polares se quedarán más retenidos puesto que se adhieren más firmemente a activos de la fase estacionaria, mientras que los no polares se van a diluir más fácil y van a separarse con más rapidez. Naturaleza del disolvente. Para un mismo compuesto, un aumento en la polaridad del disolvente facilita su desplazamiento en la placa. Bueno, la relación entre las distancias recorridas por el soluto y por el eluyente desde el origen de la placa se conoce como RF. Este tiene un valor constante para cada compuesto en condiciones cromatográficas determinadas. Para calcular el RF se aplica la fórmula. Esta es la distancia recorrida por el compuesto dividido la distancia recorrida por el eluyente. Esto quiere decir el cociente de la distancia recorrida por la mancha de la sustancia y la distancia recorrida al mismo tiempo por el disolvente. Si tenemos el origen de la siembra en la parte inferior, que es la posición inicial de los compuestos, y tenemos el frente del solvente, que es esta línea, luego del desarrollo tenemos las señales o spots en una posición intermedia, entre la línea de siembra y el frente del disolvente.
Buscamos la mitad de la seña y medimos la distancia que hay desde la línea de la siembra hasta la mitad de la mancha. Se divide por la distancia entre la línea de siembra y el frente del solvente, que es la distancia recorrida por la fase móvil. Los compuestos que tengan un desplazamiento mayor también tendrán un RF mayor, por lo que el RF depende directamente de la polaridad de los compuestos. El RF entonces es importante ya que es una técnica cromatográfica que se puede usar como un criterio de identificación de compuestos orgánicos. Si se tuviera dos muestras desconocidas o una conocida y otra desconocida, ambas muestras con una única señal, con el mismo RF, no se puede decir que los compuestos son de la misma sustancia. Esto porque se puede tratar de dos sustancias distintas con una polaridad similar. En cambio, si los spots tienen un distinto RF, podemos asegurar que son sustancias distintas. En el criterio de pureza, si tenemos una única señal, no se puede asegurar que se trate de un componente puro, porque pueden haber más componentes con la misma polaridad y se pueden ver como manchas superpuestas. O puede ocurrir que el componente no pueda ser observado, se puede evaporar en la placa o puede que no se pueda observar con el método de revelado. Aplicaciones de cromatografía. ¿Para qué se utiliza? Es utilizado para la determinación de porcentaje de formación de una molécula de síntesis en una planta de síntesis orgánica. También se utiliza para la determinación de porcentaje de solvente y concentración de producto activo en un producto agroquímico terminado. Asimismo, se utiliza para el control de calidad de pureza de solventes como alcohol etílico anhidro, tolueno, sileno, benceno, que entran como materias primas a una planta. De la misma forma lo utilizamos para la determinación del contenido del principio activo de un medicamento, para el control de calidad de pureza de materias primas entrantes a bodega de una fábrica de productos medicinales, tales como alcohol etílico al 95%, propilenglicol, glicerina, alcohol isopropílico o toluidina, paracetamol, butanol, octanol, benzaldehído, acetato de etilo, éter dietílico, alcanfor y muchos otros. También se utiliza en investigaciones policiales o forenses. Resulta una herramienta muy útil para el análisis de pruebas. Es utilizado en fábricas de alimentos para el control de calidad del producto terminado y materias primas, tales como proteínas, aromatizantes y determinación de colorantes. Por último, sabemos que es utilizado en la industria petrolera como un método indispensable para analizar las composiciones de casi todos los productos que van saliendo, del cracking, los tipos de gasolina, los compuestos orgánicos destinados a síntesis y entre otros. Áreas en las que se utiliza la cromatografía. Su utilización es indispensable en análisis industriales, forenses, bromatológicos, toxicológicos, clínicos y de contaminación ambiental. ¿Qué identifica la cromatografía? Identifica y determina las cantidades de los componentes que fueron separados en su proceso. La cromatografía es un método de separación de mezclas complejas y es usado en odontología gracias a sus técnicas y principios básicos de retención selectiva. Esto es para separar los componentes de un estado alto de pureza y poder identificarlos y determinar su proporción exacta. La cromatografía nos puede ayudar en odontología a medir niveles de contaminación, tanto en el aire como en el agua, ya que puede medirse a partir de una muestra muy pequeña, imperceptible, empleando el soporte científico, ya que nos va a permitir, dejando secar el agua, medir esto. También nos sirve para disoluciones de patrones puros. Lo podemos ver en selladores dentales, en amalgamas, compósites y resinas. Usando la cromatografía de gases, se aceptan que los compuestos volátiles de sulfuro son los elementos fundamentales de la litosis oral. El proceso a realizar en el laboratorio se dividía en 6 partes: la preparación de la fase estacionaria, la siembra de la muestra, la preparación de la fase móvil, el proceso cromatográfico, el revelado del ensayo y el análisis de los resultados. Para la preparación de la fase estacionaria se debía medir la altura y la circunferencia de la cámara cromatográfica para luego proceder a hacer 2 rectángulos en papel Wacman con las mismas dimensiones. En un rectángulo en forma horizontal se debía trazar lo siguiente: dividiendo la hoja en 4, el primer rectángulo se debe enrollar e ingresar a la cámara cromatográfica humedeciéndolo antes en agua mineralizada. Luego se procede con la siembra de la muestra. En la fase estacionaria que se divide en 4, en los puntos marcados se va a sembrar utilizando un tubo capilar. En cada punto se va a sembrar en uno cisteína, en otro ácido glutámico, en otro glutamina y finalmente en el cuarto se nos iba a asignar 1.
Al instilar cada gota en su respectivo punto se debe secar con una secadora de pelo para volver a colocar otra gota y volver a secar, así sucesivamente hasta que sean 3 gotas en cada punto. Se debe cerrar el rectángulo traslapando los extremos, asegurándose de que los aminoácidos queden en la parte externa del cilindro y no en la parte interna. Posteriormente cerrándolo, colocando una grapa por arriba y otra por abajo del cilindro. Para proceder con la preparación de la fase móvil, se debía preparar una solución con 12 partes de N-butanol, 3 partes de ácido acético, 5 partes de agua. Al terminar de utilizar la probeta con la que se metió el ácido acético, hay que lavarla inmediatamente con la suficiente agua. Y las personas que son asmáticas deben informarlo. Para el proceso cromatográfico, al destapar la cámara cromatográfica se debe colocar un cilindro dentro sin tocar las paredes. Posteriormente, al taparlo se debe esperar alrededor de 20 minutos. Cabe recalcar que si el cilindro toca las paredes, este experimento se debe repetir. Luego se procede con el revelado del ensayo. Se debe tener mucha precaución en esta parte, por lo que se debe utilizar guantes y no utilizar una mascarilla, ya que los gases quedan impregnados en esta y puede ser más tóxico. Y las personas que son asmáticas deben retirarse del laboratorio. Luego de esto se debe retirar la fase estacionaria sin tocar el papel dentro de la cámara y se debe extender el papel de nuevo hasta hacer un rectángulo y marcar hasta donde se corre la fase móvil. Al estar seca la fase estacionaria se debe rociar una solución de nidrina y se debe secar la fase estacionaria con la secadora y posteriormente realizar el análisis de los resultados. Esto se hace calculando el RF. De todos los métodos reseñados anteriormente, el más general y utilizado es la reacción de la nidrina, que reacciona con los aminoácidos que tengan un amino libre, dando lugar al amoníaco y un anhídrido carbónico. Con la reducción del reactivo a hidrinina, la hidrinina reacciona a su vez con el amoníaco y otra molécula de hidrina para dar un compuesto de adición doble que presenta una coloración púrpura, con la excepción de la prolina, que da una coloración amarillenta. El derivado coloreado presenta un máximo de absorción de 570 nanómetros. La reacción se lleva a cabo en caliente y los valores de pH comprendidos entre 4 y 8. Las aminas primarias dan también positiva a la prueba de la nidrina, aunque en este caso no se libera CO2. La técnica es muy sensible, por lo que es ideal para detectar contrastes de bajas de aminoácidos, utilizándose para revelar su presencia en cromatogramas y fricciones procedentes en otras técnicas de separación. La presencia de aldehídos resultantes de la degradación de la nidrina por reacción de los aminoácidos modifica, bajo ciertas condiciones, el color formado, lo que sirve para identificar el tipo de amoníaco, para identificar el tipo de aminoácido.